Como decía la palabra diaria, mañana se conmemora el natalicio del doctor Martin Luther King y él es uno de los próceres norteamericanos que tienen proyección mundial en cuanto a la paz, la tolerancia, la inclusión y todas estas cosas que a la gente le gusta mencionar, pero que muchas veces se escapan. Si hubiese sido católico ya sería santo. Pero bueno, a pesar de que aparentemente usted lee las noticias, etcétera, vivimos en momentos convulsos y de grandes cambios donde la guerra y la violencia acaparan las primeras planas de los periódicos. Por lo menos esa es la percepción que nosotros tenemos, ¿no? Por lo que nos dicen las noticias, las primeras planas de los periódicos, etcétera. Pero resulta que estamos viviendo uno de los periodos más pacíficos en la historia de la humanidad desde el 1945 hasta nuestros días. Desde la Segunda Guerra Mundial ha muerto menos gente al día de hoy por causa de la guerra de lo que murieron del 1939 a 1945. Mucha menos gente ha muerto en todo este montón de años. Y claro, hoy día tenemos la capacidad de destruir mucho más que nunca, pero no la hemos utilizado, gracias a Dios. Aún así, hace falta mucho por andar hacia la meta de la paz mundial, mientras haya gente muriendo a causa de la guerra, y esa marca, esa mancha que tenemos los seres humanos no se nos escapa de las manos. Uno de los lugares más convulsos del planeta lo es el Medio Oriente. Ese pedazo de tierra sacramentada por las tres grandes religiones del libro, el judaísmo, el islam y el cristianismo, donde por miles de años hasta nuestros días ha sido causa de pugnas milenarias. Esto lleva pasando mucho antes de que naciera Jesús. Este pedazo de tierra no tiene muchos recursos naturales, es una franja de tierra semiárida, donde para sacarle algo hay que trabajar bien duro. Y lo que llamaban la tierra de leche y miel parece que solamente existen los sueños de los que escribieron ese libro. Y vamos a comenzar a hablar de un poco de historia de ese pedazo de tierra a través del libro, como vemos en Unity todo ese legado. De manera metafórica, por supuesto, metafísica, para poder entender en realidad cuál es el verdadero simbolismo que guarda la tierra prometida y el libro para cada uno de nosotros personalmente. Y vamos a comenzar con el libro. Obviamente el libro es la Biblia, como nosotros la conocemos, pero están los escritos judíos y está el Corán. Los escritos judíos son mucho más de lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento. Todos esos libros unidos con los evangelios conocemos como la Biblia, y el Corán se alimenta de ambos libros y plasma la experiencia de lo divino que tuvo Mohammed. Cada una de las tres religiones monoteístas tienen su libro, pero ¿por qué es, entre comillas, el libro, con mayúscula? Bien, cada uno de esos libros son una especie de lente a través del cual nosotros podemos reconocer la experiencia de sus autores con la divinidad. O sea, como ellos escribieron ahí su experiencia con lo divino. El error que cometemos muchos, y que se comete hoy día, es que hemos convertido al lente, al libro, en algo sagrado, en lo que tenemos que creer, perdiendo de perspectiva que es una experiencia de personas que vivieron hace cientos y miles de años, sin darnos cuenta que lo importante es hacia dónde se mira, no el lente que usamos para mirar. Lo importante es el mensaje del libro y no el libro en sí. Hay gente que mata por tú mutilar el libro, el que sea. Es como si yo tomara unos lentes
con los que puedo leer y venerar al lente mucho más allá de lo que yo estoy leyendo con ellos. Sí, el lente es importante porque me permite leer, pero lo más importante es lo que yo estoy leyendo. Yo no puedo venerar el lente y hacer el lente sagrado por encima de lo que yo estoy viendo a través de esos lentes. Y eso viola uno de los mandamientos: no tendrás otros dioses delante de mí. Hay eruditos cristianos que alegan que el tú sacralizar o sacramentar el libro y adorarlo como si fuera un dios es un sacrilegio. Y si usted lee los puntos de vista de ellos, tienen razón. El libro es la respuesta humana a la experiencia divina. Es como las personas entendieron las cosas en aquellos tiempos, no como Dios las ve. Esos escritos se hicieron cuando se hicieron no eran sagrados. Sus autores se escandalizarían si ellos vieran cómo nosotros tratamos esos libros hoy en día. Hace poco estaba viendo una entrevista de un historiador israelí y le preguntan al historiador si él cree en Dios. Y él dice que no. Y la gente en público y que lo entrevistaba, él vio no que se escandalizaran así a nivel de vamos a apedrearlo, ¿verdad? Pero que hubo una reacción y él aclara, dice, mira, hay dos tipos de dioses. Está el Dios del misterio, el que creó todo esto, el que es imposible que nosotros podamos entender, porque está más allá de nuestras capacidades, el que nos toca en el corazón y nos permite disfrutar toda esta creación y amar y ser felices y todo este tipo de cosas. Y está el Dios que sabe exactamente qué ropa tú te tienes que poner, cómo te tienes que maquillar, qué cosa debes leer, qué cosa debes comer. En ese Dios yo no creo. Ese Dios para mí no existe. Para mí existe el otro. Pero claro, la mayoría de la gente cree en el Dios que te dice por quién vas a votar, cómo te debes vestir, cómo te tienes que maquillar, si te afeitas o no las piernas, los sobacos, etcétera. Si te tapas la cara o no te tapas la cara, si tienes que cubrirte la cabeza o no, si te tienes que dejar la barba o no, ese tipo de cosas, ¿no? En ese Dios él no creía, ¿no? El fenómeno de tomar el libro literalmente no es algo antiguo, es algo relativamente nuevo, y eso comienza en el siglo XVIII, cuando la ciencia y la ilustración empiezan a avanzar y los religiosos se vieron amenazados, pues su visión de mundo cambiaba. Y claro, si la versión del mundo cambiaba y no era la que yo decía porque le decía el libro, el poder que yo tenía se veía menoscabado. Recuerden que la Iglesia Católica no permitía que tú leyeras la Biblia hasta el Concilio Vaticano II, que eso fue los otros días. Y eso es un problema. Era un problema para esa gente, ¿no? Para esa época, no, más después en el siglo XIX. Anyway, la gente se olvidó que los libros son relatos míticos. Y todo el mundo piensa que míticos es igual sinónimo de embuste, y no es cierto. Son narraciones metafóricas y no históricas. Esto no quiere decir que la verdad que encierran los libros no es menos importante que la misma disciplina histórica o la ciencia. Pero al ver los libros como historia, como conocemos la historia hoy día, le quita el poder de comunicarnos algo. Se está venerando el lente en vez de venerar el mensaje. Y el mito es una forma de poesía, en realidad, que trasciende la poesía misma. Va más allá de y proclama una verdad con mayúscula. Sus narraciones metafóricas del encuentro con lo divino es lo que quieren proyectar hacia el lector, ¿no? Hacia la persona que escucha estos mitos. Cuentan experiencias desde el espíritu y se hace presente, y esas experiencias se convierten en sagradas para el que las tiene. Yo no puedo tener una experiencia sagrada, yo sacramento una experiencia porque yo soy el que la hago sagrada, y pretender que todo el mundo crea en esa experiencia
y siga esa experiencia y venere esa experiencia, so pena de muerte o lo que sea, ¿no? Eso es lo que ha pretendido hacer los seguidores del libro. No existe otro lenguaje para describir esas experiencias y aún así el mismo no es suficiente y narra solamente la experiencia del autor, no la de la divinidad. El autor escribe su interpretación de esa experiencia y pretende que todo el resto del mundo siga esa experiencia que está plasmada ahora en los libros. En el mundo antiguo había tribus que luchaban entre sí, cada una tenía su dios, y cuando sometía o vencía a otra tribu, resultaba que su dios era victorioso sobre el dios de la tribu enemiga, supuestamente, ¿no? En el panteón sagrado, Yahvé era solamente uno más de esos dioses en ese panteón. Por eso es que en el Génesis dice en plural, creemos al hombre a nuestra imagen y ese tipo de cosas. Nuestra, todo es plural. ¿Por qué? Porque era un panteón de dioses, no era un solo Dios en aquel tiempo, ¿no? Y Yahvé era uno más entre todos. El pueblo de Israel, para preservar su identidad en el exilio babilónico, empiezan a escribir todos los libros que nosotros conocemos con el Pentateuco, el Éxodo, todo este tipo de cosas que se transmitían de generaciones de boca en boca. Y ustedes saben que usted, por más esfuerzo que usted haga, cada vez que usted repite un cuento o una historia, usted le añade o le quita de acuerdo a la experiencia que usted está viviendo en ese momento, ¿no? A lo que usted está pasando en ese momento. Para sentir que su Dios no estaba derrotado, crean la historia del Génesis, en donde el mundo y todo lo que existe emana de un Dios único. Anteriormente, los mitos decían que los dioses pues estaban allá en sus pugnas y en sus cuestiones de celos y envidia unos contra otros y crean al hombre para que sea su esclavo y lo adoren. Es un Dios como que un problema de personalidad, que yo necesito crear gente para que me adoren. Narcisista, ¿no? Pero cuando el Génesis se escribe es un paso trascendental porque el Génesis lo que dice es que solamente hay uno y que todo el mundo, todo lo que existe sale de esa divinidad. Los mitos antiguos, los dioses aparecen en el universo que ya está creado y qué sé yo, y ellos luchan por tener control de eso y ser los dueños de aquello, pero en el Génesis el Dios crea todo. Los dioses anteriormente reflejaban los conflictos humanos. Léase cualquier libro mitológico griego, romano, babilónico, egipcio, y es como estar viendo una novela turca. Todo el mundo peleando contra todo el mundo, ¿no? Ahora, Dios es el único y es la fuente de todo. No está peleando con nadie ni nada. Dentro de ese universo, de esa creación que hacen los hebreos, los judíos en el exilio de Babilonia, no todo lo que pasó era bueno, pero todo lo que existe sí lo es. En la primera historia de la creación, cada vez que algo estaba completo, Dios vio que era bueno y lo bendijo. Pero no hacía el ser humano. Lo creó, lo bendijo, pero la creación no terminaba ahí. Siendo nosotros los co-creadores con esa divinidad del lugar donde estamos habitando. O sea que esa creación no termina. El llamado pecado original, el comer de la fruta prohibida, era algo inevitable. Inevitable porque Dios nos dio la capacidad de estar conscientes de que estamos conscientes. Unos las ven como simple desobediencia, pero no, es algo que va mucho más allá de eso. Eso es el viento. Y yo recuerdo la primera vez que yo adquirí conciencia de que estaba consciente. El domingo pasado se lo estaba comentando a mi papá. Y yo estaría como en primero o segundo grado y un día salgo de mi casa y miro la calle y qué sé yo, veo los muchachos jugando en la calle y yo me pregunto, ¿por qué yo estoy dentro de este cuerpo? ¿Por qué yo no me puedo mirar y puedo mirar a los demás? ¿Y por qué yo no estoy en otro cuerpo? Porque yo no soy parte de aquel árbol, porque yo no estoy dentro del cuerpo de fulano, de sutano, de perencejo, porque yo estoy aquí. ¿Por qué yo soy yo?
Y una vez tú te haces esa pregunta y te das cuenta, empiezan a pasar muchas cosas. Tú empiezas a investigar, mentalmente primero, ¿no? Esa es la fruta. Es inevitable que te la tienes que comer, ¿no? Te la vas a comer. Pero este problema de la fruta tiene varias cabezas. Primero es el orgullo desmedido o el hubris, que quiere decir arrogancia, y ocurre cuando toda la vida se centra en mi ego y convierte todo lo demás en sirviente de mis deseos y de mis apetitos. Eso pasa con el ser humano. Ahora mismo, la mentalidad es que la tierra se hizo para nosotros. Los animales se hicieron para nosotros. La misma Biblia dice que todo esto se hizo para servir al hombre y para que el hombre se sirviera de ello. ¿Okay? Eso es parte de la conciencia. Yo estoy aquí, me hicieron esto, yo soy yo, pues todo esto es para mí, para que yo haga con ello lo que yo quiera. La segunda es la pereza y la indolencia, y la desidia también. Y eso es cuando permitimos que otros decidan por nosotros. Acatamos las ideas de otro sobre cómo vivir nuestra vida para no pasar trabajo, o porque se nos obliga. Y eso también pasa con las religiones. El libro me dice que esto y aquello y lo otro, fulano interpreta eso, pues yo lo tengo que seguir. Porque él me lo dijo y yo no tengo que pasar trabajo. La gente que va al ejército tienen un trabajo brutal cuando salen del ejército, porque en el ejército tú estás años ahí te dicen a qué hora te levantas, qué vas a comer, qué te tienes que vestir, qué tienes que hacer. Todo está reglamentado. Y cuando tú sales de ahí, que vas al mundo, nada está reglamentado. Pueden pasar dos cosas, que te vuelvas loco, o que te cueste mucho trabajo acostumbrarte a ese mundo, o que tú quieras que el universo esté reglamentado como tu vida estaba reglamentada, y quieres cambiar a todo el mundo. Y eso también trae muchos problemas, ¿no? Al moldear el fruto y adquirimos conciencia de que este mundo es otra cosa, separados de nosotros, del yo, por ejemplo, que es un proceso natural e inevitable en el desarrollo de todo ser humano, no es la caída. La historia se hizo para explicar el porqué de esos procesos, la historia del Génesis, la fruta y todo este tipo de cosas, para explicar algo hace 2000 y pico de años que no entendía la gente. Eso es como si ahora tratara de explicar que los rayos son la ira de Zeus o de Júpiter y está lanzando rayos a la Tierra por castigar gente. Y yo me crea eso. A pesar de que hay evidencia científica de que dice que no, que son descargas eléctricas naturales, etcétera, ¿no? Todo esto lleva a pensar que el mundo está a nuestro servicio. La socialización nos conduce a aceptar estas agendas de otros, porque las agendas que nosotros aceptamos son de otros, que si la cultura, que si la iglesia, que si la familia, la misma religión, todo eso nos atrasa, nos arrastra al exilio y la separación de lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios, ¿no? Y somos parte de la divinidad. Comenzamos en el paraíso donde todo nos es dado. Es como el útero de la mamá, todo me lo dan, yo no tengo que hacer nada, no tengo que pensar, todo me alimento, respiro, todo está dado ahí dentro, ¿no? No hay que decidir sobre absolutamente nada. De repente somos expulsados y terminamos viviendo en el exilio, llenos de ansiedad y preocupaciones, viviendo en constante conflicto y esclavizados. Esa es la historia de la creación. Porque una vez tú adquieres conciencia, empiezas a adquirir conciencia, ya tú empiezas a tomar decisiones y te empiezas a cuestionar. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que dice papi? ¿Por qué yo tengo que ir a la iglesia los domingos? ¿Por qué yo me tengo que vestir de esta forma? ¿Por qué no me puedo vestir de otra? ¿Por qué tengo que ir a visitar a los abuelos todos los fines de semana? Cosas así, ¿no? Que si venimos a ver son inocuas, pero es una costumbre que uno tiene, que te inculcan, que te meten en la cabeza. Y de repente tú te empiezas a cuestionar, algunas primero, otras después, otras de adulto, pero siempre te estás cuestionando, siempre te estás cuestionando. La palabra Israel quiere decir en el antiguo hebreo los que discuten con Dios. Los que discuten con Dios. No, yo no estoy aceptando esto porque sí, porque tú me lo dices, no, tenemos que tener una discusión. Tú tienes que convencer de que eso es lo que me conviene, y yo te...
Entonces, todos los libros que usted lee del Antiguo Testamento se están discutiendo con Dios, están luchando con Dios, pues están cuestionando por qué las cosas son como son, y tienes que darme una explicación. ¿Entiendes? En el mundo moderno, por lo menos cuando yo me criaba, si tú le decías a tu mamá o a tu papá, no, yo no quiero hacer eso, pues explícame, porque yo te lo digo, porque yo lo digo, porque yo soy mami, porque yo mando aquí, y usted se calla. Y con suerte no te da un tapaboca. El libro simplemente es un mapa que nos muestra el camino de regreso. Para la esclavitud nos da formas de liberarnos, para filtrar el ruido externo y volver a escuchar y ver de nuevo con nuevos ojos, para vencer la separación y el exilio con la sensación de llenura que nos sentimos, que nos da sentirnos unidos a Dios, para eliminar las iniquidades y el conflicto con justicia y paz. En resumidas cuentas, para centrarnos en Dios. Dios nos da esa capacidad de poder cuestionarlo todo, pero también nos da las herramientas para regresar a Él, o a la creación, a ella, lo que sea, sintiéndonos llenos y plenos, porque empezamos a entender mejor las cosas y aceptarlas mejor. No porque me la dijo alguien, no porque me obligaron, sino porque las entiendo ahora. Las acepto y las entiendo. Okay. Para el pueblo de Israel el libro era una guía solamente. No solamente para el pueblo, sino para cada uno de nosotros como individuos. El Pentateuco, que agrupa varios escritos, no es otra cosa que la promesa de Dios de acompañarnos en la lucha que existe entre este mundo del imperio y la liberadora voluntad divina. Por eso se escribe en el exilio babilónico. Bueno, el pueblo está prisionero de un imperio mucho más poderoso que nosotros, y el libro lo que nos cuenta es cómo liberarnos. Nos está diciendo, Dios no te abandona, tú vas a ser libre, no importa que estés aquí. Lo mismo pasó con el imperio romano, con los egipcios, todo es lo mismo. Y ahora mismo hay un imperio, el imperio de las comunicaciones, el imperio de los periódicos, el imperio del TikTok, del Facebook, de todo esto que nos esclaviza porque nosotros lo permitimos. Y el libro te da la forma de tú poder liberarte de todo eso. No de exiliarte en otro mundo diferente, simplemente liberarte de eso, viviendo aquí. Bajo el poder de Egipto, por ejemplo, el mundo del imperio, Israel, que somos cada uno de nosotros, no tiene futuro. Bajo el imperio. Dios nos muestra el camino al Sinaí. Nos dice, mira, por aquí es que vas. En ese lugar, Israel deja de ser una colección de tribus y se convierte en una nación. En esos años que pasaron en el desierto, porque había una necesidad, si no hacían eso, perecían. Era una necesidad. Eso es el equivalente de poner a trabajar los 12 poderes de tal manera que nosotros también estemos completos en el Sinaí. En aquel momento las leyes que se esbozaron eran un avance sin precedentes que proponían reformas económicas y sociales de avanzada, jamás antes vistas en el mundo antiguo. Y claro, todo eso viene del exilio babilónico, porque Hammurabi ya tenía su código, de ahí fue que se inspiraron para hacer el de ellos, ¿no? Su propósito era que el imperio, entre comillas el Egipto, ¿no?, la metáfora de Egipto, jamás volviera a reinar en Israel, que somos nosotros. Era un acto de liberación de una forma de vida común en aquellos tiempos que separaba a los pueblos y a los individuos y les permitía de nuevo ser una unidad. Y eso es tan adelantado a su tiempo que todavía es relevante aún en nuestros días. Una vez en la comodidad de la tierra prometida, los reinos de Israel y de Judá se convierten entonces en versiones miniaturizadas de Egipto. El rey era el faraón, y era uno de ellos. La monarquía establece una política de opresión, una economía de explotación legitimada por la misma religión. Y el templo, a través de sus sacerdotes, para mantener una élite
a costa del pueblo. En ese mundo se crió Jesús. Eso mismo que estoy diciendo. Y ese no es el propósito de Dios. Y ese, en vez de legitimar el orden establecido, Dios lo subvierte, lucha contra ese régimen a través de los profetas. Todos los profetas eran hombres apasionados, enamorados de Dios y su justicia, y venían a traer un mensaje contra lo establecido por la ley del hombre. Y advertían de las consecuencias de no tomar la paz y la justicia divina en serio. Por eso era que los perseguían los reyes y la gente de poder y se tenían que asilar en cuevas y irse para el desierto y todo este tipo de cosas, y hacían actos escandalosos para aquel tiempo, como andar desnudo por el pueblo o por la ciudad. En aquella época la desnudez no era en sí una vergüenza para el desnudo, era una vergüenza para el que veía a la persona desnuda. Ahora no, ahora es al revés. Y esta pasión era tan importante que Dios envía a un profeta a Nínive, que era detestada por los judíos, y Jonás tiene que crecerse a sí mismo para ir a Nínive a predicar en contra de su voluntad, y aún así no logra entender que Dios, su paz y su justicia no es solamente para el pueblo de Israel, es para el mundo entero, es para todos los seres humanos. No, lamentablemente, como lo ve el gobierno de Israel hoy día. Porque Israel ve hoy día que este canto de tierra es mío, esto me lo dieron a mí, aquí yo hago lo que yo quiera, y todo el que no esté de acuerdo conmigo, para afuera es que va. Eso no era la visión que el Dios del Viejo Testamento tenía para el mundo y tenía para Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido de nuestra prisión personal solo para volver a recrear las mismas experiencias que nos llevaron a esa cárcel? Repetimos los errores, sufrimos las consecuencias. Hay una voz interna, un profeta que nos advierte, pero la encerramos y no le hacemos caso. La perseguimos, la tratamos de asfixiar hasta que o la escuchamos y retomamos el sendero, o sufrimos las consecuencias del error de tratar de acallar ese profeta interno que nosotros llevamos dentro. Cuando el profeta dice arrepiéntete, no tiene nada que ver con pecado como lo entendemos hoy día. Hay una transgresión, hay una falta por la que pedimos perdón, pero a lo mejor después volvemos a caer en lo mismo. El pecado es el error, el salirte de la senda, que nos conduce de nuevo a la unidad con la divinidad, manifestada, cómo se manifiesta esa unión con la divinidad en nuestra relación con los demás, y cómo nosotros vemos y tratamos al otro, no solamente al vecino, que es de nuestra misma raza, color, nacionalidad, etcétera, sino al otro, al diferente, al que no se parece a mí, al que habla un idioma diferente, al que oye una música diferente, al que su piel es diferente a la mía, el pelo, y se viste diferente y cree otras cosas que yo no creo. Ese es el otro. Y en esa relación de nosotros con esas personas es que se manifiesta la divinidad que todos llevamos dentro, ¿no? El error es salirnos de ese camino. Y ese camino es lo único que nos conduce a la presencia de Dios, que está dentro de nosotros en realidad, no está afuera. Y ese viaje que nosotros estamos andando constantemente desde que tenemos conciencia, nunca termina. Porque si termina, llegué a la tierra prometida, entre comillas, ya no me tengo que mover más. ¿Qué me voy a sentar a esperar a hacer qué? ¿A morirme? No sé. O sea, ese viaje continúa constantemente. Si nos sentimos muy cómodos y nos sentamos porque decididamente pensamos que llegamos, cometemos el error de volver a caer porque no estamos atentos a lo que está pasando, porque ya llegamos. El verdadero Edén se encuentra en ese camino, no es el destino al que nos caminamos, está en el camino. Ese proceso diario de ese viaje espiritual donde cada uno de nosotros tenemos la experiencia sagrada de sentir el Espíritu manifestándose
a través de nosotros y en los demás y en nuestra interacción con ellos. Es como cuando tocas metal y tú sientes que te pasa una chispa eléctrica. Y tú pues te asustas, qué sé yo, eso no te duele, no te va a hacer nada, pero es una sorpresita, ¿no? Y él se siente de lo más curioso, pero tienes que acercarte a tocarlo para sentir eso. Si tú no te acercas, no tocas nada, pues no sientes nada. Y así es la divinidad. Es algo que se manifiesta de sorpresa, te saca de balance un poquito, pero tú fuiste el que tocaste, tú fuiste el que te acercaste, tú fuiste el que te moviste para poder sentir eso. Eso no viene a ti, está ya dentro de ti, pero tú tienes que moverte para que se manifieste. En los evangelios de Jesús, viene a continuar con ese mensaje de advertencia y nos da una guía para continuar ese camino, y no hay historia que demuestre lo mejor que lo demuestre mejor que la parábola del buen samaritano. Y hemos aquí hablado mucho de esa parábola, ¿no? En la historia, un hebreo que camina por el camino a Jericó desde Jerusalén. Jerusalén está alto, Jericó está abajo, a las orillas del mar Muerto, por debajo del nivel del mar. Lo asaltan, lo golpean y lo dejan por muerto en el camino. Pasa el sacerdote, pasa el levita, no hacen absolutamente nada, y pasa un samaritano, y movido por la misericordia, viendo las heridas del judío, lo sube al burrito, lo lleva a la posada, le paga, lo cura, qué sé yo, mira, encárgate de este individuo, cuando yo regrese voy a pasar por aquí, todo lo que tú tuviste que gastar de más de lo que yo te di, yo te lo voy a reponer. Ese camino entre Jerusalén y Jericó significa el camino entre lo bajo y lo alto, que nosotros tenemos que pasarlo todos los días estamos caminando en ese camino, ¿no? Y está lleno de peligros espirituales, de dudas, de temores, de tentaciones, de muchas cosas. Y en cualquier momento podemos ser víctimas de todos esos peligros que hay en el camino. Muchas veces esperamos ayuda de gente que cuando venimos a ver ni aparecen. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema y los que dicen ser nuestros amigos o familiares, qué sé yo, no nos hacen caso? Digo, yo no ando por ahí pidiendo la ayuda a todo el mundo, ¿verdad? Pero uno se da cuenta de quién está ahí y quién no está ahí, ¿no? Y de repente pasa el samaritano, enemigo acérrimo del hebreo, que es quien lo ayuda y le cura las heridas. Y esto nos ha sucedido a todos en algún momento de nuestra vida. El prójimo no es solamente aquel que necesita. El prójimo también soy yo, que necesito también quizás permitir que la manifestación de Dios fluya a través de mí, asistiendo a otra persona, que no necesariamente es mi amigo, que no necesariamente es mi vecino, ni mi parentela, es un extraño, es un individuo al cual quizá yo sienta repulsión, pero yo me veo en esa encrucijada, yo tengo esa oportunidad de hacer algo y lo hago, y estoy permitiendo que Dios se manifieste a través de mí. Y volvemos al Medio Oriente, ¿no? La legada de tierra de leche y miel, allí en medio del conflicto se está dando un fenómeno entre que muchos palestinos y muchos israelitas están trabajando en común para sanar esas heridas, porque no podemos seguir, ellos no pueden seguir en ese camino de retribución, tú me matas uno, yo te mato 10, tú me mataste 10, yo te mato 100, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada cual en sus creencias, en sus diferencias, ha decidido ver lo que los une, que es su humanidad, y darse apoyo. Imagínese usted que la ley del talión, que Jesús habló en contra de ella, que es la ley primitiva, esta gente la viola también. Porque la ley del talión se hizo para que ninguna retribución sea exagerada a la ofensa, ¿no? Y está todo escrito. Ok, tú me mataste a un esclavo, pues yo tengo derecho, tú me vas a tener que pagar tanto, tú me robaste, pues esta es la pena, para evitar que la cosa se pase de mano. Pues esta gente ni siquiera eso sigue. Porque que yo te mate uno y tú me mates 10, te pasaste. Se te fue la guagua. Está siendo bien exagerado. Y así sigue la cosa, ¿no? Y así era el mundo antes de que hubieran estas cuestiones. Todavía en algunos sitios es así.
Hay unas, en Nueva Guinea o en Borneo, viven unas tribus, ¿no? Y claro, hay democracia, hay religión y todo este tipo de cosas, pero las tradiciones antiguas están bien arraigadas en esos pueblos. Y yo leí una vez una ocasión de que este individuo venía guiando una guagua escolar y sin querer atropella a un individuo. El tipo se cruza en el medio del camino, lo atropelló. No se detuvo. Él siguió para su pueblo. Porque ¿qué pasa? Si se para allí, probablemente los familiares de esa persona y los miembros de su pueblo matan al chofer y matan todo el que esté en la guagua. Porque eso es lo que dicta la tradición. Él tiene que ir a su pueblo a hablar con los ancianos de su pueblo. Los ancianos de su pueblo entran en unas negociaciones con los ancianos del otro pueblo para ver cómo se va a subsanar esa afrenta, que fue un accidente, pero hay muerto. Y pasan meses de negociaciones hasta que por fin, ok, pues mira, este individuo te va a dar tantas cabras o tantas vacas, vamos a hacer una ceremonia espiritual para ellos, ¿no? De que nosotros vamos a ir a este pueblo, vamos a pedir perdón y vamos a bailar con ustedes y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Y ahí quedó la cosa. En el mundo moderno de hoy, hasta eso, costumbres centrales que había para prevenir estos desastres que están pasando ahora, se siguen, que son mucho anterior a la Biblia y a todo este tipo de cosas. En Azerbaiyán, un país que me ha dado curiosidad por ir a visitarlo, es uno de los antiguos países de la Unión Soviética y está en la ruta de la seda. En Azerbaiyán, el mismo gobierno tiene un ministerio de vida en armonía interreligioso. Allí viven judíos, viven musulmanes, viven cristianos, vive un montón de gente de diferentes etnias y diferentes ideas religiosas que viven en armonía, se ayudan unos con los otros. Arquitectos cristianos diseñan mezquitas, diseñan sinagogas y viceversa. Comparten, van a los mismos templos. Oye, yo soy cristiano, espérate, tengo ganas de ir hoy a la mezquita, voy a la mezquita, me reciben, participo, etc. Y es el único país del mundo que aparentemente eso pasa. Y el gobierno fomenta todo eso. ¿Por qué? Porque es importante, porque por allí pasa tanta gente y tanto comercio por miles y miles y miles de años que si no haces eso, te fastidia, pierdes el negocio, pierdes todo. No hay paz. Y ellos mismos están haciendo eso, ¿no? Los judíos y los palestinos, el judío y el samaritano, empiezan sintiéndose enemigos, estos que están tratando de negociar y hacer algo diferente, pero se extienden la mano en ayuda fraternal y amorosa para sanar estas heridas que siempre dejan cicatrices terribles. O sea, tú no puedes concentrar tu vida en que tengo esta cicatriz y que eso acapare la razón de tu existencia, no puede ser. Uno de los participantes escribe con mucho respeto en unos diarios que ellos tienen, en unas redes sociales, etcétera, lo que siente por su pueblo, su tradición y su historia. Y el individuo que es judío dice: dominar, oprimir, humillar y someter a otros no es de judíos. Y yo añado, con respeto a lo que siento por mi humanidad, por mi historia, por mi especie y por mi misión en la creación, que humillar, someter, explotar y matar a otras criaturas no es de seres humanos. La tierra prometida no es otra cosa que la oportunidad de dejar que Dios se manifieste en nuestra interacción con los demás y su creación, no solamente los seres humanos, sino con la creación completa, los árboles, las aguas, los animales, todo. Y la oportunidad de permitir que el reino de Dios se manifieste todos los días. Y por eso, eso es el principio de lograr la paz mundial. Una paz mundial que sea duradera. El que todos nosotros sigamos ese compromiso que la divinidad hizo con nosotros hace miles y miles y miles de años, el cual se ha perdido en nuestra historia, en nuestro camino. Y está ahí. Esa vereda está ahí visible. Lo que hay que hacer es seguirla. Y eso es lo que nos convidan las Sagradas Escrituras. Y la interpretación no literal de esas Escrituras.
Dios los bendice.